clase para los alumnos de diversificado y el curso de química 2, ¿verdad? Perdón. Aquí estamos dando a aceptar a las personas que van ingresando. Espero que entren todos lo antes posible para no perderse la clase. El tema que vamos a trabajar es la masa molar. A ver, recordando algunos conceptos importantes, ya hablamos de qué es. Ya hablamos de qué es un mol, ¿verdad? A ver, ¿qué es una unidad de medida que utilizamos en química? A ver si me ayudan. ¿Cuántos átomos o moléculas tiene un mol? ¿6.02 por 10 a la 23? 6.02 por 10 elevado a la 6.02 23. por 10 a la 23. Muy bien. 6.02 por 10 elevado a la 23, ya sean átomos o moléculas. Vale. Entonces, esa unidad de medida ya la conocemos. ¿Cuál es el nombre de este número? Número de Número de Avogadro. Avogadro. Vale. Está escrito en notación científica, pero se llama número de Avogadro. Entonces, esa medida ya la conocemos. Entonces, trabajemos que es masa molar. Entonces, cuando tenemos o hablamos de átomos o moléculas, pues son partículas demasiado pequeñas para pensarlo. Entonces, ni siquiera la báscula más sensible de un laboratorio va a poder medirlas. Entonces, no trabajamos con átomos o moléculas en el laboratorio, sino que trabajamos con gramos, que es una unidad de masa que podemos medir con una balanza o una báscula. Sí les voy a suplicar que apaguen sus micrófonos porque hay interferencia. Entonces, vamos a trabajar la masa molar con, vamos a trabajarla en gramos por mol. Esa es la unidad de masa molar. ¿Cuántos gramos hay en un mol de una sustancia? Así la vamos a usar. Entonces, se necesita un número muy grande de átomos o moléculas para tener suficiente sustancia y poderla ver. Entonces, vamos a utilizar la cantidad, los moles, para poder enlazarlos a los gramos y a los átomos. Entonces, una cantidad, por ejemplo, aquí dice, una cantidad de agua contiene un número de Avogadro, o sea, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es apenas unos cuantos sorbos de agua, o sea, es muy pequeño. Entonces, en el laboratorio podemos usar una báscula para pesar el número de Avogadro de partículas o un mol. Entonces, sí podemos medir el mol de una sustancia. Pero nuestras balanzas no trabajan en átomos o moléculas, ni en moles, sino que la unidad de medida que va a medir la balanza son los gramos. Entonces tenemos que relacionar este número de Avogadro y la medida del mol lo vamos a relacionar con la masa en gramos. Entonces vamos a hacer esa relación para poder tomar medidas en gramos y no en mol o en átomos, pues que ningún instrumento de laboratorio nos va a medir esto. Nos va a medir los gramos, pero no los moles. No aparece su pantalla. ¿Qué manda? Sí la estoy proyectando. A ver, pues por el compañero que no la ve, la vamos a retomar otra vez. Ahí está, la estoy volviendo a proyectar. ¿Sí le aparece? Sí. No. Vaya, si no le aparece puede salir de la videollamada y volver a ingresar. Porque ya la volví a proyectar. Entonces, a ver, para cualquier elemento, la cantidad denominada masa molar es el número de gramos que es igual a la masa atómica de dicho elemento. ¿En dónde encontramos la masa atómica de los elementos? En la tabla periódica. Exactamente, en la tabla periódica. Entonces, la masa molar, o sea, ¿cuántos gramos hay de un elemento? Lo vamos a encontrar en la tabla periódica. La masa atómica de cada elemento es la cantidad de gramos que hay por un mol de ese elemento.
Y si decimos que es un mol, esa cantidad de gramos por un mol, pues también lo podemos decir que es esa cantidad de gramos por 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esa es la relación. Entonces dejemos ahí ese párrafo y entremos aquí a lo de masa molar. Para medir la masa molar, hago esta aclaración. Vamos a hablar de un elemento. Para hablar de un elemento, vamos a ir a la tabla periódica a buscar su masa atómica, la información que nos da la tabla de cada elemento. Allí vamos a buscar entonces a qué corresponde un mol de esa sustancia. Entonces, la relación para hablar de elementos es la siguiente. Tenemos en el centro un mol del elemento. ¿Cuál elemento? El que usted quiera. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 118. 118, exactamente. Entonces tenemos 118 elementos. ¿Va? Si tenemos un mol de ese elemento, es lo mismo que decir que tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos, porque estamos hablando de un elemento. Entonces, en un mol de un elemento hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Eso ya lo manejábamos. Ahora, podemos decir también que un mol de un elemento es igual a la masa atómica de ese elemento. O sea, el dato que nos da la tabla periódica. Y así se relacionan entonces la cantidad de átomos que hay en un mol, y el mol lo podemos relacionar a la masa atómica del elemento, o sea, a la cantidad de gramos que hay en un mol. Tenemos entonces otro factor de conversión. Entonces necesito que tenga a la mano su tabla periódica para poder hacer esto. Veamos si me están comprendiendo. Entonces, tenemos aquí esto. Lo vamos a usar con los elementos. Busquemos un elemento que el que ustedes quieran. A ver, díganme uno. Cloro. Vale. El primero que escuché fue el cloro. Entonces lo voy a hacer acá con un color neutro. Vamos a tener un mol de cloro. A ver, respondan ustedes. ¿Cuántos átomos van a haber en ese mol de cloro? 17. No. 17. Átomos. Átomos de cloro en un mol de cloro. 23 átomos. Muy bien. Esto no va a cambiar. Es el número de Avogadro. Eso es igual en cada elemento siempre que hablemos de un solo mol. Ahora, esto sí. ¿Qué manda? No importa el número del elemento, siempre va a ser un mol. No, depende. Si yo te doy un mol, pues siempre va a ser esto. Si te doy 2 moles, ya se duplica esta cantidad de los... Recuérdense que la cantidad de átomos varía según la cantidad de moles. Pero si es solo un mol del que estamos hablando, sí hay siempre esta cantidad de átomos. Ahí recuerden, no, eso fue lo que vimos en la clase anterior, pasar de mol a átomos y de átomos a mol. Esa conversión ya la saben hacer. Lo que estamos tratando de integrar ahora es la masa atómica en gramos. O sea, un mol de un elemento es igual a esta cantidad de átomos, pero ¿a cuántos gramos va a equivaler? Este factor de conversión es diferente para cada elemento, pero lo bueno es que usted tiene su tabla periódica en donde está el chivito. Entonces, los que dijeron 17 del cloro, recuérdense que no es lo mismo número atómico a masa atómica. Y traten de no estar ingresando, saliéndose e ingresando porque cuesta estar regresando al control de Teams. Se distrae de la clase 1. Entonces, miren, busque por favor en su tabla periódica la masa del cloro, no el símbolo o ni el número atómico, la masa atómica.
está en números rojos, pequeños. 35.45. Ah, ahí sí, 35.45. 35.45 gramos de cloro. Eso no puede ser igual para cada elemento, es distinto para cada uno. ¿Entendemos un poquito mejor la relación? Entonces tenemos un mol de cada sustancia siempre va a ser este número de Avogadro, eso no cambia. Un mol. Ahora, la cantidad de gramos es diferente para cada elemento porque todos tienen una masa atómica distinta, ¿sí? Pero entonces ya podemos relacionar de átomos a moles y de moles a gramos, o sea que ya me pueden pedir un dato más en los problemas. A ver, veamos otro elemento para que quede esto un poquito más claro. A ver, ¿qué otro elemento quieren que busquemos? Potasio. Plata. Potasio. El potasio. Potasio, dijeron por ahí. Un mol de potasio. A ver, este número no va a cambiar. Tiene un número de Avogadro de átomos. Átomos de potasio. Y pues aquí estábamos hablando de átomos de cloro. Eso no cambia. Es una constante. Ahora lo que sí va a cambiar es la masa atómica del potasio. No tiene la misma que el cloro. Entonces la cantidad de gramos de potasio que hay en un mol de potasio va a ser distinto. Busque la masa atómica del potasio, por favor. 39.09. 39.09. 39.09. Uy. 39.09. 39.09 gramos de potasio. Esta es la cantidad de gramos que hay de este elemento en un mol de ese elemento. Ya ven cómo entonces este factor de conversión, la masa atómica es diferente para cada uno en la tabla periódica. Entonces ahora pues hagamos unas conversiones, porque qué bueno que solo fuera de buscar la masa atómica y ya solo copio de la tabla y ya estuvo. No se trata de eso, sino vamos a aprender a resolver problemas entonces. A ver, entonces, entendiendo esto, vamos a resolver algún ejercicio. Solo le voy a dar a ingresar acá a una persona. Que no sé por qué ingresan tarde o por qué se salen a cada rato. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuántos gramos de sodio hay en 5.2 moles de sodio? Entonces, a ver, me están preguntando cuántos gramos de sodio y me están dando el dato de 5.2 moles. Muy bien, veamos ese problema. Me están preguntando cuántos gramos de sodio hay en 5.2 moles de sodio. Estamos hablando de solo un elemento, entonces no es un compuesto. Como aquí lo que vamos a realizar pues es una conversión, busquemos primero el factor de conversión. Entonces sabemos que la masa molar es un mol de sodio. ¿Cuántos gramos de sodio tiene? Eso se lo dice la masa atómica de la tabla. Busque la masa atómica del sodio, por favor. 23. Si lo aproxima, sí, si no sería 22.98. o 99 si tú quieres. 22.98. 22.99 gramos de sodio. Eso dice la tabla periódica. Ese es el factor de conversión. Ya saben que lo pueden usar al derecho o al revés. Decir que son 22.99 gramos por cada mol. O decir que es un mol 22.99 gramos. O sea, al derecho o al revés. Ese se puede utilizar de ambas formas. Bueno, entonces ahora me están preguntando en esta cantidad de moles. Entonces, eso es lo primero que voy a colocar en mi planteamiento de conversión. Tengo 5.2 moles de sodio por, a ver, ¿cómo usamos ese factor de conversión? Si lo que quiero eliminar son los moles, ¿lo coloco arriba o lo coloco abajo?
Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Recuérdense que lo de arriba se elimina con lo de abajo. Abajo para poder eliminar moles de sodio con moles de sodio y la respuesta nos va a quedar en gramos de sodio y logramos responder. Ahora entonces tome su calculadora por favor y multiplica. Ya saben que por lo de arriba multiplicamos y por lo de abajo dividimos. Entonces, ¿cuánto sería? 5.2 por 22.99 gramos. 119.548. A ver, ahora aquí, la respuesta final sí necesito que nos acostumbremos a trabajar únicamente con dos decimales. Entonces, punto 55 55. gramos de sodio. Ahí está nuestra respuesta. Solo con dos decimales, por favor. A ver, entonces estamos pasando de moles a gramos. No es difícil porque ese factor de conversión me lo da la tabla periódica. Yo sé que en un mol de cualquier elemento, ¿cuántos gramos hay? Pues lo que tenga de masa atómica. Así de simple. Entonces, este factor de conversión, el chivito, el tip, ¿de dónde lo va a sacar? Pues de la tabla periódica. Vaya, esto es de gramos, de moles a gramos. Veamos entonces, usando el mismo ejemplo del sodio, ahora me va a responder cuántos átomos de sodio hay. Entonces aquí ya vamos usando el otro concepto. La pregunta es, esta sí la voy a escribir completa. ¿Cuántos átomos de sodio hay en 82.7? 82.7 gramos de sodio. Bien, lea esa pregunta. ¿Cuántos átomos de sodio hay en 87.2 gramos de sodio? Estamos queriendo pasar de gramos hasta átomos. Para eso sí voy a regresar a esto. Miren, aquí hay un orden que no nos podemos saltar. Los átomos solo se relacionan con los moles y los moles se relacionan con los gramos. Si yo quiero pasar al revés de gramos a átomos, tengo que pasar primero a moles y luego a átomos. No me puedo saltar esa parada. Entonces, igual, si yo quisiera pasar de átomos a gramos, tengo que hacer esta escala. Siempre va a estar en medio los moles. Entonces, primero a moles para pasar a gramos, de átomos a gramos, o al revés, primero moles para pasar de gramos a átomos. O sea, el factor que relaciona los gramos y los átomos es el mol. No me lo puedo saltar, este siempre lo tengo que usar. Entonces, aquí en esta conversión que me están diciendo, ¿cuántos átomos de sodio hay en 82.7 gramos de sodio? Pues no puedo pasar solo de gramos a átomos. Primero lo paso a moles. Esa es la que está ahí intermedia. Entonces, veamos pues. Primero, ya tenemos el factor de conversión. Yo ya sé que en un mol de sodio hay, según la tabla periódica, 22.99 gramos de sodio. Eso no me lo inventé, eso ya lo sé. La tabla me lo dice. Otro factor de conversión útil. Yo ya sé que en un mol de sodio, ¿cuántos átomos hay? 6.02 por 10 a la 23. Por 10 a la 2 por 10 a la 23. 6.02 por 10 a la 23. Muy bien, estas dos cosas, pues esto ya me lo tengo que saber, que un mol es igual a un número de Avogadro de átomos o de moléculas, y este me lo dice la tabla periódica. O sea, usted no tiene que andar buscando en internet a cuánto es igual, no, esto ya lo tiene que recordar, y esto se lo dice la tabla periódica.
Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos, hagamos la conversión. ¿Qué voy a colocar primero? Pues el valor que me dan. Me dijeron que hay 82.7 gramos de sodio. Yo lo quiero pasar a átomos, pero no puedo saltarme a los moles, porque el único factor de conversión que involucra gramos es el de moles. Entonces, primero convierto esos gramos a moles y los moles ya los puedo convertir a átomos, ¿sí? Porque si se dan cuenta, no hay aquí un factor de conversión que diga gramos y átomos. No existe. Entonces, lo hacemos en orden, por favor. Solo le voy a dar a aceptar aquí a una persona. Ahí estamos. Entonces, tomamos arriba los moles porque es lo que quiero que me quede de respuesta. Y en un mol de sodio tenemos 22.99 gramos de sodio. ¿Quién se elimina? Gramos con gramos. Pero yo no quiero la respuesta en moles. Entonces tengo que seguir. Tengo que convertir esos moles a átomos. Entonces, ¿qué hago? Pues uso el otro factor de conversión. Ya sé que en un mol de sodio hay un número de Avogadro de átomos. A ver, ¿coloco los moles arriba o abajo para que se eliminen? Abajo. 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 Entonces decimos, un mol de sodio tiene 6.02 por 10 a la 23 de átomos de sodio. Moles se van con moles y la respuesta nos tiene que quedar en átomos. Entonces aquí es importante que usted sepa aplicar esas cantidades en la calculadora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero es una división sencilla. 82.7 dividido, porque este 22 está abajo, ya saben que dividimos, 22.99. Vale, le da una cantidad. Esa cantidad, como esto está arriba, ya sabemos que multiplicamos. Ahí está. Entonces, por 6.02, tecla de Shift, tecla de Log y escribe 23. Igual, ¿cuánto le dio? 2.17. 2.16 por 10 a la 24. Muy bien, pero ese 16 tiene a la par un 5. El 5 aproxima a 7. 2.17 por 10 elevado a la 24. 24. ¿Y qué respondimos ahí? Átomos de sodio. Átomos de sodio. Átomos de sodio. Ya, entonces podemos pasar de gramos a átomos o de átomos a gramos, pero tenemos que utilizar como intermediario a los moles. Los moles son las sustancias que conectan, es la unidad de medida que conecta los gramos con los átomos o los gramos con las moléculas, ¿sí? Entonces, esto es indispensable poder hacerlo así intermedio. No puedo saltarme de una vez de gramos a átomos, sino que tengo que transformar primero a moles. A ver, ¿cómo va? ¿Se está entendiendo? Sí. Sí, Profesora. Sí, profesora. Sí, Miss. Antes de seguir con eso, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Les quiero mostrar esta imagen. Solo quiero ver quién está tratando de ingresar. Ah, no, ya logré entrar. Muy bien. ¿Cómo vamos a pasar? Estamos entonces viendo que aquí entre masa y partículas tenemos siempre de intermediario, pues a los moles. Usted puede pasar de gramos, pero no lo quiero escribir encima. Puede pasarlo de gramos a moles o de átomos. O de átomos a moles. O sea, esta es nuestra unidad intermedia, la que nos ayuda a pasar de una unidad de medida a otra. Entonces, si usted quiere pasar de masa, o sea, gramos, hasta átomos, primero tiene que pasar por los moles. Los moles ya los puede transformar en partículas. Bueno, esto es reversible, todo se puede hacer aquí. Entonces vamos, de gramos a moles o de moles a gramos, se puede convertir.
de moles a partículas o partículas a moles. Eso es lo que usted puede realizar. O sea que si quiere pasar desde las partículas hasta los gramos, obligadamente va a pasar por los moles. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cuando hablamos de un elemento. Dice, gramos de un elemento se pueden convertir a moles de elemento. Los moles de elemento con el número de Avogadro se pueden pasar a átomos. ¿Cómo paso de gramos elemento a moles? Pues utilizando la masa molar, que son gramos partido mol, o sea, la masa atómica que la tabla periódica ya trae. Ahora, los átomos y los subíndices, ¿cómo obtiene usted? Pues los va a encontrar como los subíndices en cada fórmula química. Por ejemplo, el H2O, sabemos que de hidrógeno son 2 y de oxígeno, ¿cuántos? 1. 1, ¿verdad? No está escrito, pero sabemos que hay 1. Entonces, las moléculas se pueden pasar a moles de un compuesto. Y también, si usted quiere saber cuántos moles hay de un elemento o moles de un compuesto, pues tiene que ver los subíndices en la fórmula. Sabemos que estos subíndices los podemos tomar como cantidad de átomos de hidrógeno en esta molécula o como cantidad de moles de hidrógeno en un mol de este compuesto. Eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Ahora bien, usted puede hacer lo mismo que hicimos acá con un elemento, se puede hacer lo mismo con un compuesto. Moléculas de un compuesto, pasarlos a moles de ese compuesto y los moles del compuesto ya lo podemos pasar a gramos del compuesto. Pero para esta parte, como no solo estamos hablando de un elemento, hay que hacer un procedimiento un poco más larguito. Es sencillo, igual se lo da la tabla periódica, pero creo que por tiempo lo vamos a dejar para la segunda unidad, porque no creo que en 25 minutos me dé tiempo de explicarle todo ese procedimiento. Pero esta tabla sí es importante, o sea, este tema lo dejamos hasta aquí a elementos y lo terminamos el segundo bimestre pues ya con las operaciones de compuestos, porque si nos lleva un poco más de tiempo. Entonces necesito que interprete esta tabla, esta imagen que le estoy mostrando y que trate de comprenderla. La copiamos. Sería lo ideal, por favor. Nos sirve para el tema de hoy y también para el tema de la siguiente clase, o sea, la primera clase de la segunda unidad. 1 minuto para copiarla. No alcanza. Yo sé que sí. Ya, Miss. Bueno, Miss. En pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? ¿O sí me escuchan? No. Pues está negro. Sí, pareció. Apareció el cuadro de Teams, se dicen. Ahora sí está bien. Atravesado. Ahora sí, sí, es que se me había trabado, ya me estaba asustando porque no me dejaba activar mi micrófono o no sabía si lo había activado ya o no. Bueno. Otra vez.
Sí, es cada vez que lo abro, pero como siempre a cada rato no sé qué hacen, pero cada 5 o 10 minutos hay alguien queriendo ingresar, entonces hay que darle ingreso. Pero bueno, esta A veces le tabla va el nos internet a ayuda uno. a saber, pues, a poder relacionar los gramos con los moles y los moles con los átomos. Entonces, entendiendo esta parte, pues ya va a ser más sencillo pasarnos a hacer más ejercicios. Entonces, como Mira, ya... ella sí lo puso. Ella sí lo puso, ¿eh? 6.02 x elevado a la... Mira, átomos. Solamente. Ah, ya te entendí. Es que todavía falta la división de aquí. ¿Aquí se divide otra vez? Sí. Mm, Entonces, parece que tenés que Bueno, dividir. compañeros, antes, bueno, vamos a detener aquí la grabación. Es que como yo lo vi que lo habías cancelado.